Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias. Usted habrá oído ese refrán que dice, miente, miente que algo queda. Bueno, es el que utiliza el gobierno como estrategia política, no solo electoral, desde siempre. La mentira que la convierte en la verdad. El gobierno miente de forma tan descarada y lo hace con tanta fuerza que parecería que es cierto, cuesta desde el punto de vista de un ciudadano de a pie o un ciudadano de a minibús, creer que el presidente, el vicepresidente tengan el descaro de mentirle sobre cosas básicas. Bueno, una de las formas de mentir, por supuesto, en esta coyuntura electoral, es la publicación de encuestas que dan la impresión de que el presidente Evo Morales tiene la mayoría de la intención de votos, tiene la mayoría de la ciudadanía respaldándolo, y al mismo tiempo, para que esta mentira sea contundente, no hay margen para la publicación de encuestas que dicen lo contrario. En las últimas horas aparece una encuesta que ya es grosera. Creo que la hace vía ciencia, no sé qué tipo de empresa sea esta. El Tribunal Electoral le da paso, por cierto, con los resultados tan favorables a Evo Morales, no tiene ninguna dificultad de publicar. No se sabe quién la financia, sospecho que es el propio gobierno que financia todas estas encuestas a través de empresas que son palos blancos del gobierno y por donde se canaliza este tipo de publicaciones. El gobierno y su partido, el MAS, manejan mucho dinero para este tipo de operaciones informativas que tienen como objetivo tergiversar precisamente la verdad, tergiversar la verdad para confundir a la gente. No se olvide que el gobierno incauta el 10% de todos los salarios de los empleados públicos. Es obligatorio, 10% o más, lo que quiera el jefe de personal de la oficina, es un decomiso ilegal de dinero que nadie sabe quién lo administra, cómo se administra, en fin. Pero toda oficina pública recauda muchísimo dinero que sirve para generar este tipo de financiamientos no solamente a encuestas, a todo tipo de cosas, que no está controlado por el Tribunal Electoral. Si fuera la oposición, el Tribunal Electoral pediría todo tipo de informes e inclusive inhabilitaría por no dar este tipo de informes. Bueno, esta última encuesta, por ejemplo, dice que Evo Morales gana con más del 43%. Ya es, pues, grosero. Y los datos de La Paz ya simplemente son buenos que los hubieran publicado porque demuestran cuán mentirosos son. Dicen que en La Paz Evo Morales gana con el 56%, como en los viejos tiempos. Miente, pero esta vez no creo que quede nada. En contraste, el Tribunal Electoral prohibió la publicación de la encuesta realizada por la universidad en alianza con Jubileo y medios de comunicación que están vinculados a la Iglesia Católica. Ahora se sabe que eso fue a último momento, seguramente fue una orden de Evo Morales y el Tribunal Electoral sumiso pues cumple esas órdenes. Lo concreto es que en junio la presidenta del Tribunal Electoral, María Eugenia Choque, le envía una carta a el rector de la Universidad Mayor de San Andrés diciéndole que tiene autorización. La carta dice, se cumplió con todos los requisitos establecidos en los artículos 8 y 13 del reglamento para las elecciones y difusión de los estudios en las elecciones. La universidad y el canal universitario se encuentran habilitados para realizar y difundir los estudios de opinión sobre las elecciones 2019. Y firma
María Eugenia Choque como presidenta del órgano electoral. De tal modo que sí tenían autorización. Mintieron al justificar la prohibición de la publicación de esta encuesta. Minutos antes de que estos resultados, que no le eran favorables a Evo Morales, iban a ser conocidos públicamente, llega la contraorden del Tribunal Electoral y dice, prohibido, no pueden publicar. Y todos los medios de comunicación se asustan y retroceden y no publican los datos de la encuesta de Jubileo y de la Universidad Mayor de San Andrés. Pero tenían autorización. ¿Qué pasó? Pues lo que ocurre siempre, que Evo Morales se entera de que esos datos no le son favorables y entonces instruye al órgano electoral prohibir la publicación de esa encuesta. Es una pena que el Tribunal Electoral sea humillado constantemente y que quienes dirigen este órgano, que es el órgano más importante desde el punto de vista democrático electoral, porque es el que garantiza la opinión popular, garantiza que se respete el voto, la decisión política del soberano, que es el pueblo, resulta que es un órgano pues sometido de rodillas al Poder Ejecutivo y es el órgano que va a dirigir las elecciones del próximo 20 de octubre. Es terrible ver a María Eugenia Choque, que fue una estudiante, una profesional, socióloga, egresada de la UMSA, no era chola de ninguna manera, se puso de chola para servir a Evo Morales, pero una brillante profesional, ¿no? Que se esperaba de ella un sentido democrático. Y Antonio Costas, que asumió ese cargo jurando que iba a hacer respetar la voluntad popular, y mírenlo. Es decir, es una pena. Esa es parte de la estrategia. La mentira que está basada en la vocería de las instituciones que fueron de un sistema democrático que ahora lo utiliza, son las mismas instituciones utilizadas para sostener un gobierno autoritario camino a la dictadura. Veamos esto mismo en redes sociales. ¿Cómo manejan las redes sociales? No les va tan bien. El sometimiento a los medios de comunicación tradicionales es mucho más efectivo, por ejemplo, para la difusión de estas encuestas, que en las redes sociales. ¿Por qué? Porque en las redes sociales hay 1.000.000 de contestatarios que los hacen bolsa. Pero igual es muy interesante cómo manejan. Por ejemplo, hace muy poquito el diputado Rafael Quispe, opositor, dio a conocer un certificado de nacimiento de una niñita que habría nacido el 8 de febrero del 2016 y cuyo padre sería el presidente Evo Morales. ¿Qué de nuevo tiene este certificado de nacimiento? Que Evo Morales tiene otro hijo. Bueno, eso definitivamente ya no es noticia ni motivo de comentario. El presidente Evo Morales puede tener cuantos hijos le dé la gana. El tema es, de acuerdo a la denuncia de Rafael Quispe, que expone este certificado de nacimiento, no es el nacimiento de la hija la noticia, sino la madre. La madre habría concebido a los 15 años y habría tenido la nena a los 16 años. Es decir, era una nena también. Esto significa que hay un delito muy grave de por medio, un delito penal, además de un delito pues ético muy grande, ya que el padre, supuestamente y de acuerdo a esta denuncia, sería el señor presidente que va a cumplir 60 años, por favor. Aquí hay un delito penal muy grave. Bueno, ¿qué pasó con esa denuncia tan grave? En las redes sociales aparecieron al mismo tiempo otros 5 certificados de nacimiento. Estos otros 5, todos es evidentemente fraguados, tenían un mismo notario. Entre ellos, por ejemplo, el de una nena que habría nacido en Sucre. La madre aparece y dice, no, yo tengo una hija, efectivamente, pero el padre no es Evo Morales, es otro señor, no tiene nada que ver con Evo Morales. Entonces, parecería
que los 5 certificados que son de madres y de hijos que aparecen en varias partes del país se mezclan con este certificado que es de Yacuiba. Y entonces la denuncia de Rafael Quispe se disuelve. Ya nadie habla de de la gravedad de este asunto. Y es una táctica entonces de introducir la denuncia, que puede ser verdadera, en medio de varias denuncias similares, falsas, para decir, todas son falsas. Y entonces se acaba la denuncia. Interesante, ¿no? Pero más interesante que eso es lo que están haciendo con la candidatura del Partido Demócrata Cristiano. Aparece un coreano en escena, el Dr. Chi. Mire, solo de oírlo da ganas de vomitar. Un impresentable, un odiador de mujeres, de gays, en fin, cada cosa que dice es tan grosera, ¿no? Tan grotesca que se publica. Pero, ¿qué es lo que me llamó la atención? El uso de las redes sociales, cómo el doctor Chi aparece en todas las redes sociales, esas utilizadas por el MAS para apoyar a Evo Morales. De repente dejan de apoyar a Evo Morales para apoyar al doctor Chi. En todas las redes, en las más populares, en venta de autos, en venta de lo que fuera, en redes sociales, me llamó la atención esas que de los comerciantes de la 16 de julio, donde se vende y se compra cualquier cosa, ahí aparece. Antes aparecía los agentes del MAS promoviendo a Evo Morales y de repente hay un viraje y empiezan a apoyar a el chino Chi, en realidad al coreano Chi. Bueno, me llamó la atención porque fenómeno comunicacional de este tipo no me parecía auténtico, ¿no? Más bien un fenómeno o una viralización artificial, es decir, encausada por intereses. ¿Qué intereses? Y bueno, salta esta información muy interesante. Resulta que este señor Chi había sido director de la Universidad Cristiana, UCEBOL, y luego veo, ¿no?, un acto en el que este Chi le da el título de doctor honoris causa a Evo Morales. Es decir, la UCEBOL le da el título de doctor honoris causa. Oh, no sabes lo feliz que estaba Evo Morales, unos abrazos entre él y el Chi, increíble. Esto no ocurrió hace poco, pero se nota que hay una trayectoria en esa amistad y que Chi es un agente operativo de los intereses del MAS. Y esto se ve aún más, digamos, esta sospecha se ve ratificada cuando la candidata a senadora por Tarija es la pareja de un alto dirigente del MAS, Hugo Moldis. Imposible, pues, que la pareja de un alto dirigente del MAS aparezca en un partido opositor. Hágame el favor, eso no es posible. Entonces, está claro que es una candidatura implementada, canalizada, ¿para qué? Para rasguñar votos a Carlos Mesa. De eso no hay duda, porque ni Chi ni los otros van a quitarle votos a Evo Morales. Evo Morales tiene su 30% de voto duro y por ahí va la cosa, ¿verdad? Arañará a los indecisos. Pero todas las otras candidaturas tienen por objetivo arañar los votos a Carlos Mesa. Y si este coreano le arranca un puntito a Carlos Mesa, bien merecido, ¿no? Porque por ese puntito se puede definir o no la primera vuelta, se puede definir o no la segunda vuelta. De tal modo que es impresionante cómo utilizan las redes sociales para promover candidaturas de oposición que en realidad no son de oposición, sino aliadas a la candidatura de Evo Morales. Pero si hay algo aún peor,
en la manipulación de información. Esto se ha demostrado en la tragedia de la Chiquitanía. Pablo Solón de la Fundación Solón pues, ha escrito un artículo sustentado en datos, etcétera, etcétera, que en síntesis dice, ¿no? La muerte hizo de la Chiquitanía su hogar. 200 millones de animales habrían muerto incinerados en la tragedia de la Chiquitanía. Había otro estudio que señalaba que hay 4 mamíferos por hectárea y se han quemado 2,5 millones de hectáreas, échele pluma, ¿no? Hay más de 8 millones de mamíferos, es decir, entre vacas, leopardos, pumas, en fin, que han muerto a consecuencia de esta tragedia, que también se ha llevado la vida de 4 bomberos en la Chiquitanía. 4 jóvenes que han muerto a consecuencia de estos incendios, de la desesperación. Bueno, usted ya sabe el asunto. Es tanta la tragedia en la Chiquitanía que hasta la Iglesia Católica se ha pronunciado a través del secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Aurelio Pessoa, emitido un documento diciendo que el responsable de esta tragedia es el gobierno y diciendo, párenla y que el gobierno declare de una vez el desastre nacional, porque esa declaratoria va a permitir una ayuda internacional masiva para sofocar de una vez el fuego, para empezar a reforestar y nada más que reforestar. Bueno, escuchemos un poquito a este pronunciamiento que me parece muy importante, pronunciamiento al que el gobierno le ha dado la espalda. Monseñor Aureliano Pessoa. Es necesario que el gobierno nacional revoque de inmediato la autorización de desmontes y saqueos, declare emergencia nacional en las zonas afectadas, con promulgación del decreto de inmovilización y pausa ecológica y absoluta prohibición de todo cultivo y extracción, promoviendo solo actividades de reforestación, así como administrar con eficiencia los recursos procedentes de la ayuda nacional e internacional. Cuando la Iglesia asume esta posición es porque hay un clamor popular alrededor, un clamor popular que le está pidiendo a Evo Morales derogar estos decretos incendiarios, le está pidiendo a Evo Morales la declaratoria de desastre nacional y Evo Morales dice que no. ¿A qué se debe esta terquedad de parte de Evo Morales? Una terquedad que le va a costar la elección. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una política. Más allá de lo útil que ha sido este incendio masivo, porque pues han ampliado en los hechos la frontera agrícola, en los hechos ha favorecido a los colonizadores masistas que han sido asentados en la Chiquitanía, pues ya no hay bosque que defender, porque ya se lo comió el incendio, y entonces al margen de que esto le es útil a los intereses propios del masismo, está la imagen del presidente. Yo creo que lo que quiere proyectar el gobierno es un presidente fuerte, imbatible, que nada, ni el incendio de la Chiquitanía lo hace retroceder. Y entonces ese hombre fuerte no va a retroceder a el voto popular del 21F, no va a retroceder ni al pedido de la Iglesia, ¿no? Este hombre fuerte es el que quiere proyectar frente a una sociedad que se va destruyendo a consecuencia de la degradación ambiental, de la crisis económica que empieza a sentirse, y entonces se quiere proyectar, ahí va, este es el líder imbatible, que nadie lo va a tocar, que nadie lo va a hacer caer, menos las urnas. Esa es la idea que quiere proyectar Evo Morales, y por eso esta persistencia, esta terquedad infame de negarse a una declaratoria de desastre natural, y menos
de derogar los decretos y las leyes que han favorecido esta tragedia en la Chiquitanía, que es una tragedia no solo cruceña, es una tragedia nacional. Y es parte de la estrategia. Y esa estrategia va acompañada, esa proyección del hombre fuerte e imbatible, con la violencia. Fíjese lo que ocurrió, bueno, de pasadita lo de Chulumani, ¿no? Aparece una oposición en un pueblo yungueño y esa oposición reacciona frente a la apertura de un local electoral fomentado por un corrupto alcalde en Chulumani. No es la primera vez que el oficialismo había intentado hacer un divisionismo, un paralelismo sindical al que se opuso la mayoría de la gente de esa localidad, y no es primera vez que el gobierno respondió con violencia. Pero esta vez mandar un destacamento, pero numeroso, numerosísimo de policías a un pueblito chiquito, chiquito yungueño, realmente para ejercer el terror. Como decir, aquí no voy a tolerar oposición, es que no la va a tolerar. Pero veremos cómo vota Chulumani el 20 de octubre. Ya los acontecimientos de Santa Cruz van en una dimensión aún más grande. El gobierno Evo Morales provoca el sentimiento, la amargura, la muerte, la desesperación, la pérdida de la Chiquitanía. Y en medio de ese dolor organizan una marcha de colonizadores pidiendo el derecho a seguir incendiando. Es que realmente era una provocación. Y querían tomar la rotonda, los masistas querían tomar la rotonda para decir, aquí mandamos nosotros, vamos a incendiar todo lo que nos da la gana vamos a incendiar. Y bueno, la gente salieron los jóvenes de la Gabriel René Moreno, los organizados en las juventudes cruceñistas, y evitaron el bloqueo de las rotondas, y por supuesto hubo el enfrentamiento de ellos con los masistas que estaban en sus locales sindicales. 2 casas de campaña arden, pero resulta que se arma la trifulca y aparece la policía mandado por el ministro de gobierno. Un ministro que no es un ministro de gobierno del país, es un ministro de gobierno de Evo Morales y sus intereses, obviamente, y manda para apalear, no para evitar la confrontación, sino para apalear a los jóvenes opositores. Y los apalea de la forma más brutal, terrible, y quienes terminan presos, los opositores, por supuesto. Tenemos una declaración de la diputada Lourdes Millán, es verdad, se me ha ido Millares, perdón, que tiene una grabación del ministro de Gobierno asusando la violencia. Vamos a escucharla. Lourdes Millares, por favor. ¿Cómo es que un ministro de Gobierno aparece gritando esto? ¡Los fascistas violentos! La oposición no ha utilizado la palabra que mueran los fascistas violentos. Primero, aquí el ministro Romero sale a declarar para lanzar amenazas públicas, sale a declarar para decir que se va a aplicar toda la rigurosidad de la ley y no dice nada de la violencia policial. Tenemos videos nosotros que muestran la brutalidad con la que ha actuado la policía en Santa Cruz. Y han actuado operando de manera conjunta los azules y los verdes. Los masistas. Y así lo vimos. Y los no en la pantalla de televisión, pero en la pantalla más chiquita de los celulares. Como un policía, por ejemplo, agarra a uno de los jóvenes opositores y lo entrega a los corpulentos militantes de El MAS, porque están todos gordos, para que lo majen a palos, la policía mirando, feliz, porque esa es la instrucción que recibieron. Vayan a magarlos a palos. Y pero es que hay que ver los rostros, cómo quedaron los chicos, ¿no? Una masa verde en vez de rostro. A uno de ellos le dieron pero un palazo que le abrieron la pierna
todo en confabulación entre policías y los agentes del MAS. Hay una última denuncia de un fotoperiodista que muestra al hermano de la presidenta del Senado como uno de los agentes, pues, violentos, golpeando a diestra y siniestra, pues le sacaron la foto de todos los lados, no se puede escapar. Es decir, los violentos fueron los masistas. Los otros también. Era una trifulca entre dos grupos políticos. El rol de la policía era evitar ese enfrentamiento. Era decir, ponerse al medio y decir, paren. No. La policía estuvo con los masistas para golpear, detener, y claro, como tienen el uniforme, ¿no? Porque no pelean en el llano, porque podían pelear en el llano también. No. Ellos fueron sumamente equipados. Qué equipo flamante el de la policía. No son los bomberos los que tenían esos equipos, ¿no? No, la policía fue a estrenar, pero equipo de represión extraordinario, y lo utilizaron a diestra y siniestra, tomaron detenidos, medio centenar, quedaron 9, hay 5 presos en Palmasola. Así, ¿de cómo saben que son ellos los que incendiaron los locales del MAS? No hay investigación. Hay que hacer una investigación primero. A ver, videos, testimonios. No. Acá hay un solo mensaje. Si te vas a oponer al MAS, vas a pagar las consecuencias. Ese es el mensaje. ¿Qué tal el ministro, como si fuera estudiante, de dirigente estudiantil, gritando muere el fascismo, azuzando la violencia? Es muy grave la denuncia de Lourdes Millares, muy grave que el ministro estuviera en esta posesión en vez de tratar de llevar la tranquilidad, la paz. No, lo que lleva es la mano dura, la violencia, para aplastar físicamente a una oposición. ¿Será que van a poder? ¿Serán que van a diseminar el miedo? No, ya no estamos en el 2008. Lo que se desparrama es esa indignación por la injusticia, por la parcialidad, por el abuso de poder, porque al final de cuentas todo se sintetiza en eso, el abuso de poder, el abuso de los medios de comunicación, el abuso de la difusión de encuestas mentirosas que proyectan un futuro triunfo de Evo Morales que no va a ocurrir, que proyectan al líder imbatible, que no es tan imbatible, que no soporta una rechifla que sale corriendo, en fin, imbatible en su, podríamos decir, en esa terquedad infame de darle la espalda al sufrimiento de un pueblo que está perdiendo algo tan valioso como es la chiquitanía y todo lo que tenía vida ahí dentro de ese bosque. Ese abuso de poder va a tener un resultado, y ese resultado se va a ver en las urnas, no en las calles ni en una barricada, no, eso se va a ver en las urnas. Y yo veo que Evo Morales está siguiendo el manual de un dictador en su caída, el manual de un dictador desesperado, esos manotazos, ¿no?, que son duros, que hay que tratar de hacerles la gambeta, porque los manotazos de ahogado siempre son brutales. Y ese es el manual que está siguiendo, el manual del abusador de poder que ha sometido a las instituciones que un día fueron del sistema democrático, sometidas a su servicio, y que a pesar de todo, lo único que no va a poder someter es la voluntad popular. Y esa voluntad popular se va a expresar el próximo 20 de octubre, no tengo duda. Muchas gracias por haberme seguido, les mando un cordial saludo y con otro informe especial estaremos mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.